Vamos a poner un poquito de contexto. Doña Laura Chinchilla es presidenta de la República, hizo una publicación, un video, Ujú. donde hace referencia, pues hace un saludo de feliz año, de año nuevo, pero Ujú. también le mete pues sus temas políticos ahí y pues vamos a contrarrestarlo con algunos puntos interesantes para conversar, ¿verdad? Sobre eso que dijo doña Laura Chinchilla. Entonces vamos a escuchar primero el mensaje y luego lo vamos a balancear con un par de noticias por ahí, un par de informaciones. Hemos dejado atrás un año marcado por la violencia física, la agresión verbal y el temor a hablar. Inconcebible que esto haya ocurrido en un país como Costa Rica, que siempre ha optado por la paz social y la tolerancia frente a las discrepancias. El año 2026 se presenta lleno de retos e incertidumbres, pero sobre todo nos ofrece una valiosa oportunidad de elegir entre dos caminos diametralmente opuestos. O decidimos apoyar a aquellos que han sido incapaces de liberar al país de la violencia criminal, que amenazan e intimidan a quienes discrepan y que han intentado contaminar el alma costarricense con discursos de odio, o por el contrario, decidimos retomar el camino de la histórica civilidad tica como medio para transformar todo aquello que ciertamente necesita mejora. De lo que sí estoy segura es de que la respuesta está en nuestras manos y que para ello, en un mes, tenemos que salir masivamente a votar y a decidir. En lo personal, les deseo a todos y todas lo mejor para este año. Como ciudadana de esta nación, deseo que nuestra población, una población informada, consciente y activa, sea capaz de poner a Costa Rica en una ruta de paz, armonía y prosperidad. Ay, ay, ay. Ve, antes de ver el video de Diario Extra, yo no es natural. Y personalmente lo he analizado, porque desde que doña Laura Chinchilla fue presidente de la República, no, nunca conecté con un discurso de ella. Nunca, o sea, desde la parte comunicacional, nunca, nunca, o sea, a veces voy a poner atención para entender, voy a poner atención, no, ya lo perdí. Así, en ese bamboleo, ¿verdad? Estuve con doña Laura Chinchilla y de ahí las cosas no cambian con el tiempo a veces. No. Hay frases que, a ver, lo voy a decir con todo respeto, pero creo que le mete mucho drama a las cosas que dice. Por ejemplo, temor a hablar. ¿Quién tiene temor a hablar? Vea, hay personas publicando y hablando cosas que uno dice, no le tienen miedo a los delitos contra el honor, ¿verdad? Difamaciones, injurias y calumnias. ¿O qué es la cosa? Yo no veo que nadie tenga temor a hablar. ¿Quién tiene temor a hablar? ¿Quién dice, vea, no puedo hablar porque me da miedo que me digan, que me juzguen? Yo concuerdo tanto con don Víctor Ramírez, que dice que estamos viviendo una explosión democrática. Concuerdo muchísimo con él. Luego dice que alguien ha tratado de contaminar el alma. Y ahí nos metimos al terreno de las películas de terror, ¿verdad? Una posesión o algo por el estilo. ¿A qué se refiere con contaminar? Por eso es que digo que le mete un grado de drama que yo creo que es innecesario, que raya más en lo poético y lo dramático que en lo objetivo, concreto, real y aterrizado. Después dice la civilidad pica. O sea, los costarricenses ya no tenemos civilidad. ¿Es eso? Y No, si no sé, no entiendo. cambias de forma, a ver, de cómo somos, entonces ya está mal. Sí,
como que el cambio está mal, como A que ver, tenemos que seguir iguales. la sociedad, a ver, doña Laura Chinchilla, con todo respeto, las sociedades evolucionan, el ser humano cambia, ¿ok? Y eso no está mal. El costarricense de hoy es diferente al de hace 20 años y el de hace 20 años es diferente al de hace 40 y así sucesivamente 60, 80, 100 años. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, las necesidades cambian, la dinámica cambia, la comunicación cambia y no por eso dejan de ser o dejamos de ser costarricenses. Pues está mal, O porque sea, no está mal no está cambiar. mal cambiar. Ahora, ¿en qué se ha cambiado? Bueno, que el costarricense se haya dado cuenta que ahora debe confrontar ideas, que no debe tragar masticado, como decía mi O abuela, que no debe quedarse callado. o que no debe quedarse callado, como bien dice Ana Cris, eso no significa de que hemos perdido de la civilidad. ¿O qué tipo de costarricense querían los partidos tradicionales que ella representa y representó que les acomodaba mejor a su estilo de gobierno? Es que ese es el tema. Ah, repito, ¿qué tipo de costarricense le servía ¿Qué al Partido querían? Liberación Nacional, siendo específico, porque ya fue presidente por el Partido Liberación Nacional, ¿ok? ¿Qué tipo de costarricense le servía para que ellos pudieran gobernar como quisieran? Entonces, menos drama, más autocrítica, ¿ok? Y aceptar y respetar un poco más a las nuevas formas de pensamiento. Exacto, no están respetando la opinión del ciudadano. Y eso es muy Sí. grave. Por cierto, hoy lo dijo alguien sentada tomando un café. Me dice, si yo quiero pensar así, ¿por qué yo no puedo pensar así? Yo dije, tienes Exacto. toda la razón. O sea, a ver, ser críticos de la Contraloría General de la República, ser críticos del Poder Judicial, de la Defensoría de los Habitantes, ser críticos de la Asamblea Legislativa, está mal. A ver, no comprendo. Y habla de discursos de odio después de hablar, porque algo dijo, ¿verdad? De discursos de odio, me parece. Sí. Después de hablar de contaminar el alma. O sea, las dos cosas no empatan, ¿verdad? Entonces, yo entiendo, el discurso político tradicional está envuelto en imprecisiones, en términos volados, digámoslo así, y en una carga dramático-poética. Esos son los tres ingredientes que tiene el Mm. discurso político tradicional. Alguien me contó por ahí una vez un profesor que el verbo implementar, dice que se comenzó a utilizar hace muchísimos años para denotar acción, o más bien, para decir que estamos haciendo, pero no necesariamente lo estamos haciendo. Y para Ujú. no decir que no lo estamos haciendo, porque de repente no lo estamos haciendo. Es decir, si yo digo estoy implementando en política, Ajá. implementar puede significar que estoy en eso. No Sí. necesariamente lo estoy haciendo, pero Ni lo tampoco no voy lo a estoy hacer, ni haciendo. lo he hecho, ni lo haré. No sé, Es como simplemente una zona estoy. gris, así, Sí, como el sí, sí. mercurio, ¿ok? Sí, sí, sí. Entonces, entonces, esa es la esencia del discurso político tradicional. El drama, los términos hiperbólicos, o sea, inflados, la imprecisión y hasta cierto punto que sea inentendible, porque si nos entienden menos, mejor. O ese es el tipo de civilidad del que gozaban los partidos tradicionales en el pasado. Pregunto, una población mansita como un garbancito que no cuestionaba nada. En la mano. Sí, sí, ahí, uy, garbancito, uy, uy, uy. No. Bueno, ¿qué Quiero, pasó? Sí, dígalo. ok. No quiero, espérate, antes de pasar Sí, a sí, eso, sí. quería decirles lo que yo puse en mi Facebook. Es muy breve, dice, según mi opinión, lo que ella está generándonos es que hay dos caminos.
en las próximas votaciones hay uno que es el seguir en un camino donde existe un temor a hablar. Y en el otro camino, que no me queda claro para mí, es el que no nos beneficia. Les daré solo mi percepción personal. A mí no me da temor hablar, ni tampoco nadie o ningún gobierno, ni actual ni anterior, me ha indicado que diga, porque también inclusive hace ver como que el temor a hablar lo está produciendo precisamente el gobierno actual, o eso es lo que ella deja de ver, porque un discurso de la oposición ha sido constante con respecto a que existe una dictadura o que nos quieren generar qué decir, etcétera, cuando más bien yo creo que lo que pasa es que como el ciudadano ha cambiado, pues a ellos no les ha generado ese tipo de cambio flexible que ha tenido el ciudadano en el sentido de ahora la confrontación. Yo voy a decir una cosa, una dictadura es la violencia o la negación de la voluntad popular, Ujú. ¿ok? Pero no necesariamente eso tiene que venir de un gobernante. Puede haber una estructura que va en contra de la voluntad popular, una Es que eso es estructura de lo que no nos poder. dicen, Estoy hablando de algún país, ¿ok? De o algún alguna país. posibilidad. Una posibilidad ahí, en el reino de nunca jamás, ¿ok? En algún lugar puede haber una estructura de poder que va en contra, o sea, que trabaja y opera con propósitos distintos a los de la población que habita ese lugar. O también puede haber un lugar donde hay una estructura de poder que funciona para la sociedad, pero llega un emperador, digamos, y hace lo que le da la gana. ¿Ok? Rompe el vínculo con el pueblo y lo que hace es lo que él quiere hacer y el pueblo no le interesa. Y el pueblo lo rechaza, lo aborrece. Vea, una dictadura es ir en contra de la voluntad del pueblo. Pueblo. La pregunta Ujú. es, venimos a Costa Rica de vuelta. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Qué quiere la gente? Y aquí le doy un datito. 87% de la población no se siente identificado con partidos políticos y ese es un rechazo directo a los dos partidos principalmente que formaron parte de ese, valga la redundancia, bipartidismo, Liberación Nacional en primer lugar, ¿verdad? Y el Ujú. Partido Unidad Social Cristiana en segundo lugar. Así que los discursos de civilidad, de contaminar el alma, del temor a hablar y ese tipo de cosas, lo que hace es únicamente estar amarrados, anclados y apercollados de una Costa Rica que ya no existe. ¿Por qué ya no existe? Porque el costarricense de hoy cuestiona, enfrenta, critica y pide cuentas. ¿Está mal eso? Solo hay una cosa en la que estoy de acuerdo con lo que dijo doña Laura Chinchilla. Salir masivamente a votar, sí, eso sí. Ah, Por sí, favor, totalmente de acuerdo. salgan masivamente a votar. Inciten, inviten a las personas que no están decididas a salir a votar a que salgan a votar y que se planteen justamente la pregunta que hizo Ana Cris. ¿Quieren volver a lo de décadas pasadas? ¿Ok? Y ahí está una exponente, la acabamos de escuchar. ¿O quieren algo distinto? La pregunta que yo creo que todos nos debemos hacer. Esto que les tenemos por acá es algo que salió en noviembre en la Extra, en el diario Extra. Es interesante porque cuando hablamos del tema de seguridad, yo lancé una pregunta hace unos días en Facebook. Me surge la duda, cada vez que hay un suceso, un crimen, ¿verdad? Todos lamentables, ¿cuántos reinciden? ¿Cuántas de esas personas que cometen esos delitos ya los cometieron anteriormente y están sueltos, están libres? Vean lo que dice este reportaje de la Extra. Este 1 de febrero no solo votaremos para elegir al próximo presidente de Costa Rica. Según el informe anual más reciente del Ministerio de Justicia y Paz, los índices de reincidencia delictiva en Costa Rica aumentaron 12% durante la última década. Venta de drogas, agresiones y asaltos son los delitos con los que los delincuentes reinciden más.
La cifra indica que una proporción cada vez mayor de personas que han pasado por el sistema penitenciario vuelven a cometer delitos tras recuperar la libertad. Mientras en el 2015 reincidía un 20% de los privados de libertad, un 34% de ellos lo ha hecho en los últimos 10 años. Costa Rica, en términos de prevención terciaria, que es la que se aplica para evitar que las personas que han sido procesadas reincidan, Costa Rica es un país que sigue teniendo una deuda enorme en ese campo. Si bien hay profesionales dentro del sistema penitenciario que conocen a la perfección este tipo de asuntos, el desfinanciamiento de estas áreas de atención a las personas que han sido sentenciadas, pues es simplemente insuficiente para poder enfrentar el asunto. Expertos señalan que la reincidencia suele estar ligada a factores como la falta de oportunidades laborales para personas que salen de prisión, la ausencia de redes de apoyo, el retorno a entornos de riesgo y la limitación de programas de seguimiento una vez que la persona recupera la libertad. Este miércoles un privado de libertad falleció luego. Bueno, yo lo que quisiera comentar, ¿verdad? Es que habla de los índices de reincidencia. Aquí Reincidencia. nada más no me queda claro porque dice que en los últimos 10 años subió 12%. Sin embargo, en el 2015 estaba en 20% la reincidencia y después pasó al 34%. O sea, me imagino que eso es 14%, ¿verdad? Pero bueno, digamos Ujú. que es 14 según esos dos números. ¿Está bien? Ajá, ajá. Lo que yo soy, a lo que voy es, ¿qué está pasando en el sistema, no en el sistema penitenciario, en el sistema judicial, para que la reincidencia, es decir, la persona que cometió un delito vuelva a cometerlo? O sea, va a la cárcel, sale y lo vuelve a cometer. Ujú. ¿Es únicamente por lo que dice el reportaje que falta de oportunidades de trabajo y ese tipo de cosas? O ¿O es que de expertos. repente alguna persona no debió salir? ¿O lo dejaron salir por algún tipo de beneficio? Y es donde uno comienza a cuestionarse el tema del garantismo, de que lo que dicen personas como la diputada Gloria Navas, de que el criminal es una víctima de la sociedad. Es ahí donde uno se cuestiona si de repente lo que se necesita son leyes más duras, penas más duras, o incluso limitar la posibilidad de que algunos criminales salgan antes de tiempo. Ujú. Ese es el Totalmente. tema. También se puede ver el tema de las oportunidades de trabajo y todo eso, pero ¿hasta qué punto se reformó la persona? Y si es oportuno que salga o que no. Hay personas que han acabado con la vida de otras, ni bien salieron de la cárcel. Y aquí es algo importante. Las personas salen de la cárcel por decisión del Poder Judicial. Ujú. ¿Ok? Un juez de ejecución de la pena. Exactamente. Entonces, y los últimos 10 años abarca los dos gobiernos completos del PAC y los 3 años que ahorita se tienen de este gobierno, tres De años y ese medio. gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hizo durante esos dos gobiernos anteriores? Y antes todavía. Vea, el tema de seguridad es una bola de nieve y eso hay que analizarlo así. Y por eso, bueno, Ana Cris, perdón, No, no, quería decirles que recuerden que el tema de seguridad es como el tema de educación, lo hemos hablado acá. El responsable de lo que pasa actualmente es a 10, 15 años atrás. Por eso Richard está hablando de las administraciones anteriores, porque el tema de seguridad es un tema muy complejo que viene a través de decisiones anteriores y esos son los que han generado las consecuencias que tenemos y las cifras actuales, como los ven ustedes. Cuando se habla de reincidencia, no solamente es el hecho de pues, una persona que estuvo en la cárcel y que de repente sale y vuelve a cometer el delito. No el mismo, cualquier delito, sino el hecho de lo que está diciendo Richard de pues las medidas que han hecho que valga la redundancia, esa tema carcelario, pues haya hecho que él salga antes. Entonces, eso también colabora. Ese es un asunto que tenemos sobre todo
porque ahorita vamos a hablar de los proyectos en el tema de seguridad que no se han aprobado y que se han detectado precisamente por los técnicos, por los especialistas, por un instituto de criminología que precisamente tiene el país y que muchos de los jueces de ejecución de la pena no lo han tomado en cuenta. Entonces, esos son puntos importantes que precisamente la administración Chávez Robles, desde el principio de la administración, encontró, tomó, observó y precisamente en una mesa redonda de especialistas con el señor Gerald Campos y por supuesto Mario Zamora, se detectó una serie de proyectos de ley que no han sido aprobados y que podrían colaborar a que esta reincidencia que está engrosando evidentemente datos del país en el tema de seguridad, pues se baje a grandes rasgos. Obviamente, esto es un tema, un trabajo a largo plazo, como ustedes ya saben, en el tema de la seguridad y pues por supuesto ni qué decir, pues que hasta ellos mismos, como ustedes vieron, lo encontraron fallecido. El tema de lograr reinventar el tema carcelario es inclusive para ellos mismos muy importante, porque podemos garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en el sistema carcelario, en el sistema penitenciario nacional. Exacto. Y nada más para cerrar este tema, ¿verdad? Porque doña Laura Chinchilla tocó el tema de seguridad. Esta fue una publicación que hice hace unos días en el Facebook, ¿verdad? Esto es tema, materia de escuela. El poder ejecutivo únicamente tiene a la fuerza pública. Pública. En sencillo, lo vamos a explicar en sencillo, ¿ok? Solamente a la fuerza pública para hacer el control territorial, Ujú. ¿ok? El poder legislativo hace el código penal, leyes, penas, etcétera, definición de delitos, todo eso, las leyes. Es el marco legal que van a utilizar ¿quién? Tanto el Poder Ejecutivo para capturar personas, ¿ok? Como el Poder Judicial para juzgar, valga la redundancia, para someter a juicio y decidir si las personas van a la cárcel o no, ¿ok? El Poder Ejecutivo no puede hacer leyes y tampoco puede juzgar a los criminales. El Poder Legislativo no puede hacer uso de la fuerza pública y tampoco juzgar criminales. Y el Poder Judicial no puede hacer uso de la fuerza pública y tampoco crear leyes. Ujú. ¿Ok? ¿Qué pasa si el Poder Ejecutivo tiene a la fuerza pública en la calle, captura gente, los manda al Poder Judicial y por interpretaciones y decisiones de sus jueces y por un marco normativo legal débil, no puede sostener a los criminales en la cárcel? Salen y ¿quién los vuelve a agarrar? La fuerza pública los agarra otra vez y los vuelve a mandar al Poder Judicial y el Poder Judicial los vuelve a procesar y los vuelve a soltar inmediatamente o después de unos días y otra vez los agarra la fuerza pública y otra vez llegan al Poder Judicial y los vuelven a soltar. ¿Por qué lo digo? Porque en conferencia de prensa se anunció una persona ha sido procesada más de 300 veces. Vea, después de la segunda o la tercera uno dice, ya esa persona va a volver, mejor lo mantenemos adentro. Y para eso Y se eso, necesitan leyes. ajá. Y eso es parte de la reincidencia de la que estamos hablando, que engrosa la estadística de este país. Como ven, así esa ilustración que Richard generó es muy interesante. Ven que es un engranaje. Ninguno de esos roles está independiente. Ninguno de esos engranes está independiente. Es un conjunto Un que si trípode. uno sí, no trabaja, y el otro tampoco funciona. Precisamente esto es parte de lo que se ha detectado, como les decimos, desde principios de la administración actual. Se presentaron esas leyes donde precisamente una mesa redonda de expertos en seguridad detectaron cuáles eran los vacíos que podrían colaborar y hacer una gran diferencia con este tema de la reincidencia y de los delitos que se dieron actualmente, que se están dando actualmente y se siguen dando costarricenses y se siguen dando. Además de, pues, por supuesto, lo que le toca al Poder Ejecutivo, que apenas no solamente es el tema de la fuerza pública, sino la administración del sistema penitenciario, porque recuerden que tenemos un problema ahí
con la ley de la administración penitenciaria, que también hay que cambiar, y por supuesto el Poder Legislativo lo tiene desde el principio de esta administración. Sí, ¿a qué se refiere Ana Cris? Se refiere a que la administración de las cárceles está a cargo del Ministerio de Justicia, que es del Ujú. Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no tiene potestad para decidir si algún privado de libertad puede salir o no, ¿ok? Antes de su condena, por ejemplo, o darle una libertad antes de tiempo. Todo eso se decide aquí, en el Poder Judicial. Lo que hace el Ministerio de Justicia es literalmente administrar las cárceles, Nada nada más. más. ¿Ok? Ujú. Si queremos que el país cambie en seguridad, hay que entender que el Poder Ejecutivo tiene que hacer lo suyo con la fuerza pública, con los cuerpos policiales, que la Asamblea haga leyes de verdad fuertes, que condenen fuerte los crímenes y que le quite las ganas a los criminales de seguir delinquiendo, ¿ok? Y que el Poder Judicial ponga condenas fuertes también. Porque eso de que el criminal es víctima de la sociedad, perdón, en lo personal, no me parece.